¿Sabías que tu cerebro te está mintiendo cada vez que decides ver solo un video más en lugar de estudiar? Y no es solo falta de disciplina, es algo mucho más profundo y complejo de lo que te imaginas. Quédate, porque lo que vas a descubrir va a cambiar completamente el cómo ves a la procrastinación. Mira, todos pensamos que procrastinar es ser perezoso, ¿verdad? Pero aquí viene el primer plot twist. Los científicos descubrieron que procrastinar no tiene nada que ver con la pereza. Y en ese momento es cuando nos preguntamos, entonces, ¿qué diablos está pasando en nuestra cabeza cuando preferimos ver redes sociales a hacer esa tarea tan importante que debemos realizar? La respuesta te va a volar la mente. Pues resulta que en tu cerebro hay una guerra épica. ¿Conoces esa parte que planifica tu futuro? Se llama la corteza prefrontal. Ahora imagínate que esa parte es como un entrenador personal que es súper disciplinado, pero también posees un sistema límbico, que es básicamente como un niño de 5 años que solo quiere dulces y diversión en el ahora. Y adivina quién gana cuando hay estrés o ansiedad. Exacto, el niño de 5 años. Y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza, puesto que los científicos descubrieron que quienes procrastinan tienen conexiones más débiles entre la amígdala y la corteza cingulada anterior. En palabras simples, sienten más estrés y tienen menos control para organizarse. Pero espera, porque esto se pone aún más loco. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que procrastinas? No es porque seas perezoso, es porque tu cerebro está tratando de protegerte. Sí, así como lo oyes. La procrastinación no es flojera, es literalmente tu mente evitando el malestar que sientes solo con pensar en esa tarea. Cada vez que la pospones, tu cerebro registra: misión cumplida. Evitamos la incomodidad. ¿Y sabes qué es lo que hace que se vuelva peor? El perfeccionismo. Si quieres que todo salga perfecto, cualquier mínimo error parece un fracaso total. Mejor no empezar, ¿verdad? ¿Para qué? Es como si tu cerebro fuera un detector de humo súper sensible que se activa hasta cuando quemas una tostada. Solo que en lugar de humo detecta la posibilidad de fracaso o del juicio de otras personas. Pero aquí viene lo más loco. ¿Sabes qué es lo que pasa en tu cerebro cuando finalmente realizas esa tarea que habías estado evitando? Tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia que te hace sentir bien cuando comes chocolate o recibes likes. O sea, literalmente procrastinar es que tu cerebro sea adicto a evitar el dolor, pero con ello sacrificar el placer real de lograr ese objetivo o esa actividad. Lo que han visto los científicos es que mientras más lejos esté esta recompensa, menos ganas vamos a tener de actuar. Pero si la tarea vale la pena y creemos que está muy cerca de lograrse, pues la motivación sube. Y de hecho, por decirlo así, hay varios tipos de procrastinadores. Están los perfeccionistas, los que se abruman y los que actúan solamente bajo presión. Pero todos comparten algo en común, el cual es evitar una emoción incómoda. Es como preferir quedarte con hambre durante toda tu vida por no arriesgarse a cocinar y que esa comida pueda llegar a salir mal. Entonces ahí es cuando te preguntas, ¿cómo logramos vencer a nuestro propio cerebro? ¿Acaso es posible? Y pues yo te diré que primero hay que entender algo, y es que si bien es cierto que gracias a la neuroplasticidad nuestro cerebro puede cambiar, pero no lo hace de un día para otro. Requiere de un gran entrenamiento emocional. Un primer truco muy utilizado en psicología es la regla de los 2 minutos. Si algo te toma menos de 2 minutos,
Hazlo ahora. Tu cerebro no tendrá tiempo de activar la alarma de pánico. El segundo truco es básicamente dividir tu tarea en partes súper pequeñas y que cada vez que realices cada una de esas partes te premies. Esto te ayudará a estar cada vez más cerca de tu meta principal. Y el tercero es engaña a tu sistema límbico. En lugar de pensar, tengo que escribir todo el ensayo, piensa, solo voy a abrir el documento. Es como engañar a un niño diciéndole que solo va a probar verduras. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Una vez empiezas, tu cerebro se da cuenta de que no hay ningún peligro real. Entonces la procrastinación no es una batalla contra el reloj, es una batalla contra ese nudo que sientes en el estómago antes de empezar la actividad. Pero ¿sabes qué es lo más irónico? El verdadero peligro no es fracasar en esa tarea, es despertarte dentro de 10 años y darte cuenta de que le diste el control de tu vida a tus emociones incómodas.